Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. ¿Qué tal? En Mula de 6, el magistrado Alejandro González Gómez del Poder Judicial del Estado de Michoacán, pero una charla muy especial para hablar sobre el libro Crímenes Compartidos, en donde él es coordinador y habla de relatos fantásticos, diría, sobre delitos y muchos de ellos creíbles, aunque no lo sean. Pero antes que nada, Alejandro, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Muy contento de recibirte aquí en el Palacio de Justicia Morelos, Samuel. Antes de entrar, un poco a tu trayectoria profesional y después ya dentro del Poder Judicial, me gustaría que me dijeras si este libro, ideado, proyectado durante la pandemia, es único en el país, en Michoacán Bueno, de hecho nos inspiramos en una obra que es de un autor francés, de Ferdinand von Schirach. Él es un abogado alemán que estaba en ejercicio y un día se le ocurrió, pues voy a contar mis casos. Y publicó un libro que se convirtió en un bestseller mundial. Ha sido traducido a muchos idiomas. Y este proyecto inicia precisamente con la lectura colectiva que hacemos aquí en la sala, un poco antes de la pandemia, 2019, pues hacíamos unos talleres de lectura y empezamos a leer ese libro. Durante la pandemia. Antes de la pandemia. Antes de la pandemia. Y pues de ahí surge la idea de también, pues nosotros tenemos, y nuestra materia prima son casos penales, son crímenes. Tenemos nuestros propios crímenes y bueno, pues se me ocurrió plantearles la idea de contar nuestros crímenes. La dejamos ahí para un siguiente bloque. Vamos a entrar un poco a tu trayectoria. Lo voy a decir de esta manera, tú de pequeño, de tu infancia, ¿ya te veías como abogado? No, para nada. No, yo vengo de una familia de abogados, pero mi padre, que era abogado, que fue magistrado y presidente también de este órgano colegiado, hizo todo lo posible para que sus hijos y su hija no estudiaran Derecho. Ten en cuenta que yo soy el más joven de la familia, tengo ya 60 años. Él estaba convencido que lo que el país necesitaba en ese momento era técnicos, ingenieros. Y a todos nos motivó para que buscáramos una formación técnica en las ingenierías, de manera que mis hermanos, los dos hermanos mayores son ingenieros, mi hermana estudió química, farmacobiología, y yo estaba estudiando también para ser ingeniero. Pero en un momento dado metí freno y di vuelta atrás y me regresé incluso a Morelia, porque ya estaba en Morelia, a revalidar el bachillerato de Ciencias Sociales y luego decidí estudiar Derecho. ¿Y por qué? Bueno, al final del día, uno es muy joven cuando te tienes que tomar estas determinaciones, ¿no? Imagínate con 15, 16 años tomar la determinación a qué te quieres decidir, a qué te quieres dedicar en tu vida profesional. Yo tuve vamos a decir, como un año, ahora decían, a lo mejor los jóvenes dicen un año sabático después de terminar la prepa, en la que no estuve aquí en México. Y estando fuera de México, bueno, pues tuve oportunidad de pensar y reflexionar sobre qué es lo que yo quería hacer realmente. Ya llevaba esta inercia familiar y regreso y estaba inscrito en una carrera de ingeniería electrónica y la verdad pues que no me gustó y pensé en dedicarme lo que sí tenía claro era que quería hacer lo que no quería hacer y que quería dedicarme al área de ciencias sociales.
a las humanidades y en el plazo que revalide ese año, pues decidí estudiar Derecho. ¿Y cómo te veías? ¿Defensor, fiscal y qué especialidad? ¿Penal? Sí, la verdad que yo ejercí tempranamente en un despacho de abogados que se dedicaban fundamentalmente a la materia civil y estuve haciendo prácticas en esa época, pero posteriormente y en una forma, la vida está hecha de encuentros y coincidencias y se fueron dando una serie de coincidencias y de encuentros. Particularmente se abre a finales de los años 80 la primer posgrado en la Facultad de Derecho de mi universidad, la Universidad Michoacana, y se abre precisamente en Derecho Penal. Una maestría, una especialidad y maestría en Derecho Penal, y no había otra oferta. Y en ese momento, aunque ya había concluido la universidad y había enviado varias solicitudes para hacer algunos estudios de posgrado dentro y fuera de México, pues no había tenido suerte y me habían rechazado. Entonces tenía la posibilidad, se presenta aquí la posibilidad y empiezo a estudiar ese programa. Y ahí tengo la fortuna en el segundo año de conocer a un profesor, al profesor Álvaro Bunster, profesor de origen chileno, y son de esas personas que cuando las encuentras y te iluminan y te cambian completamente el destino y la vida, ¿no? Él fue embajador de Salvador Allende en el Reino Unido cuando el golpe y era un profesor exiliado aquí en México. Un gran profesor, y con él empiezo a estudiar y a trabajar, y él enseñaba Derecho Penal y bueno, pues me incorpora y me induce al área de Derecho Penal. Finalmente me recomienda, cuando concluyo sus estudios de posgrado, con otro profesor, con otro gran profesor de Derecho Penal, Enrique Gimbernat, en España, es mi profesor con el cual yo después de 1993 a 1996 hago mi tesis doctoral en la Universidad Complutense de Madrid. ¿Y tu papá feliz? ¿Perdón? ¿Tu papá feliz? Bueno, al final de cuentas creo que sí estaba contento, pero en un inicio, no, y también tuve la gran oportunidad, porque coincidimos hacia 1980, y yo terminando la carrera en 88, 89, coincidimos que él reabrió su despacho en Aquiles Cerdán 75, y yo tuve la fortuna de trabajar con él como abogado algún par de años. Y bueno, en esa época la recuerdo con muchísima gratitud, porque la vida me dio la oportunidad de trabajar con mi papá, que no había hecho esos 2-3 años antes de irme a España. Y tengo la curiosidad de si fuiste más bien en licenciatura, un estudiante aplicado de 6, de 7, 8, 9 o 10 o 10. Bueno, la verdad que sí, siempre fui una persona que al menos si se mide en resultados de ese tipo, todavía no existía el premio Padre de la Patria, pero sí que me saqué el tercer mejor promedio en la facultad, en la carrera. Y por cierto, con dos talentosísimas mujeres por delante que todavía conservo la amistad con ellas. ¿Quiénes son? Ireria Mezcua, que es una compañera que trabaja en el Poder Judicial de la Federación, que se quedó en segundo, y la otra persona es actualmente Lagunes, magistrada, notaria en Uruapan. Entonces ellas fueron las que estuvieron primero y segundo. Muy buenas, muy talentosas. Alejandro, vamos a un corte y regresamos contigo para que nos digas cómo fue tu incursión ya en el Poder Judicial del Estado de Michoacán. Regresamos, estamos con el magistrado Alejandro González Gómez. Magistrado, estabas hablando de tu trayectoria y te lo va medio cortando. Estudiaste abogacía en la Michoacana y luego hice en la propia Universidad Michoacana, en la Facultad de Derecho, una maestría en Derecho Penal, una especialidad y maestría en Derecho. Y posteriormente me doctoré en la Universidad Complutense de Madrid
Tuve una beca de la Universidad Michoacana y de la Secretaría de Educación Pública y me doctoré. Luego regreso a finales del 96, regreso a México y retomo mi trabajo como profesor en la Universidad Michoacana. En 1999 tuve la fortuna de ser invitado a trabajar con Enrique Sánchez Bringas, que era consejero en ese momento del Poder Judicial de la Federación. Me invitó a trabajar como secretario técnico en su ponencia en la Ciudad de México y estuve trabajando en la Ciudad de México hasta inicios del año 2002. En 2001, lamentablemente y muy joven, Enrique Sánchez Bringas falleció. Y yo seguí trabajando en la Ciudad de México en el Consejo hasta el inicio de 2002. Y ya en ese momento regresé a Morelia, reasumí mis funciones en la Facultad de Derecho, donde soy profesor de posgrado. Y en el año 2002, a propuesta del entonces gobernador Lázaro Cárdenas Batlle, el Congreso del Estado me designó magistrado del Poder Judicial en 2002. Justo también en 2002, ese mismo año. Y desde entonces, hace un poco más de 20 años, bueno, pues he estado ejerciendo la magistratura en esta sala del Poder Judicial del Estado de Michoacán. ¿Y cuál es tu función dentro de esta sala? Bueno, las salas del Poder Judicial del Estado, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado se conforma por 9 salas civiles y 9 salas penales. Tiene un presidente de este órgano colegiado y las salas son salas de apelación. ¿Qué quiere decir esto? Lo que nosotros hacemos en las salas revisamos las sentencias que dictan los jueces de primer grado o de primera instancia. Nuestro trabajo es conocer, sustanciar y resolver las apelaciones que se promueven contra sentencias y contra otras resoluciones de los jueces de primer grado. En mi caso, estoy en una sala penal y lo que conozco y resuelvo son asuntos de materia penal. Tenemos desde el año 2016 2 sistemas jurídico-penales o 2 sistemas procesales. Tenemos lo que se conoce como juicios orales, que ya están en vigor desde el año 2016 en todo el país y que estamos en una etapa de consolidación de esta nueva forma de resolver los conflictos penales, pero también tenemos el llamado sistema tradicional, ese sistema tradicional que se conformaba a partir de ir integrando expedientes y se resolvía los casos y los juicios a partir de una forma, digamos, eminentemente escrita. A diferencia de lo que ahora sucede, en donde los jueces resuelven, escuchan a las partes directamente en audiencias públicas y orales y ahí mismo van dando sus resoluciones. Este es el sistema, técnicamente se llama sistema acusatorio y es lo que se conoce popularmente como los juicios orales, que tiene varias características, pero la primera y más esencial es la publicidad. La publicidad del actual sistema penal permite que cualquier persona que quiera ir a una audiencia de un procedimiento o de un juicio lo vaya. Y bueno, pues también ahora ya hemos visto cómo se cubre también por la prensa, cómo se van cubriendo las audiencias y las diferentes pruebas que se van llevando a cabo. Y esa es una de las en mi concepto, de las virtudes más importantes de un sistema penal. O sea, que ahora, a partir de la reforma, esto es una reforma que viene de 2008, tardamos 8 años en implementarlo, es un cambio muy complejo y copernicano, pero a partir de 2016 se juzga en audiencias públicas y el vehículo de transmisión no es la escritura, como se comunican las partes con el juez, sino es la oralidad. La cuestión verbal. La cuestión verbal, y ahí mismo se van resolviendo, con los planteamientos, las cuestiones que se van planteando al juez, delante de los jueces. Tenemos tribunales todavía conformados por 3 jueces,
algunos, ya hubo una reforma recientemente, y ahora son unipersonales como también las salas. Pero en algún momento también estuvimos resolviendo nosotros en forma colegiada con otros 2 colegas, conocíamos los asuntos del sistema acusatorio. Y eso es a lo que yo me dedico y lo que hacemos en esta sala. Y digamos, en lo particular o en lo general, ¿se ha dado carpetazo ya al viejo sistema de justicia? Bueno, es una forma muy tajante. No, es una forma, realmente lo que se va haciendo es se va dando, concluyendo, y sí está en proceso, si me permiten una expresión, de liquidación del sistema, el sistema tradicional. De hecho, se han ido cerrando progresivamente juzgados penales, pero todavía hay muchos asuntos que están del sistema tradicional, pero ya la proporción ha ido variando año con año. Yo podría decir más o menos, ahorita tendremos una proporción quizás de entre 25 o 30% de los asuntos que vemos y conocemos en la apelación son del sistema tradicional, y un 60% o más ya son del sistema acusatorio o de los juicios orales. Digamos, aunque suene un poco simplista, para tener un parámetro, ¿qué avance tenemos en la liquidación del viejo sistema? ¿Un 80, un 70? Yo creo que ya debe estar sobre un 80, 85%. Son asuntos ya, sobre todo los asuntos del sistema tradicional, particularmente los asuntos del sistema tradicional, tienen mucha posibilidad de reposiciones del procedimiento por decisiones que tomemos en la segunda instancia o bien en los juicios de amparo. Y eso genera que los asuntos puedan tardar mucho tiempo, ¿no? Ahora los procedimientos en el sistema acusatorio son mucho más cortos, en plazos mucho más breves, y aun cuando hay posibilidades también de reposición de la audiencia de juicio o de algunas etapas, ya no es como en el sistema anterior, pero yo consideraría que estaremos como en un 85% de posibilidades de acá. De hecho, se acaba de cerrar uno de los juzgados, ya en Morelia solamente hay 2 juzgados penales, y son juzgados prácticamente liquidadores. Fíjate que, digamos, ¿cuáles serían las grandes fortalezas del nuevo sistema de justicia penal y cuáles serían las debilidades, aunque últimamente en lenguaje moderno se habla de áreas de oportunidad, ¿no? Sí. Que me suena como una jalada, pero bueno. Bueno, yo creo que ya lo dije, la gran fortaleza es la publicidad. La publicidad es la fortaleza de cualquier sistema de justicia. Que las decisiones se tomen de frente a los interesados y a la ciudadanía. Alejandro, permítenos hacer otro receso. Regresamos a este bloque para que complementes la idea o la respuesta. Regresamos, estamos con Alejandro González Gómez, magistrado del Poder Judicial del Estado de Michoacán. Bien, regresamos con Alejandro González, magistrado del Poder Judicial del Estado de Michoacán, y nos estabas hablando sobre fortalezas del nuevo sistema de justicia penal, que ya nos decías una, que es la cuestión de socializar cada caso, publicitarlo. La publicidad, la Constitución lo dice, yo creo que son las fortalezas más importantes del sistema. La Constitución ordena y mandata que el sistema penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, que ya señalé que para mí es una de las garantías más importantes, la garantía de las garantías, que sea publicidad. Inmediación, que quiere decir que toda audiencia debe llevarse a cabo y debe estar precedida por el juez o los jueces de la causa. Oralidad, el vehículo de comunicación es forma oral. Contradicción, siempre que se le dé la oportunidad al fiscal de hacer un planteamiento, siempre tendrá la defensa la posibilidad de contradecir. Concentración de actos en el menor número de tiempo posibles y continuidad. Esos son los principios constitucionales del nuevo sistema y son las grandes fortalezas de un sistema que ha sido diseñado constitucionalmente desde el 2008 que tenemos en México. O las debilidades y llamadas áreas de oportunidad. Bueno, ¿tú las ves en una autocrítica? Sí, claro. El sistema, bueno, es un sistema que tiene
relativamente poco tiempo de estar, nosotros juzgábamos de la manera como juzgábamos anteriormente. El sistema tradicional prácticamente es la misma forma de juzgar desde la colonia hasta la fecha, ¿sí? El expediente surge en el siglo XII, cuando surge el sistema inquisitivo, pero esencialmente veníamos juzgando y resolviendo los casos de la misma manera desde la colonia y durante toda la época del México independiente. Entonces esto es una verdadera revolución copernicana y transformación, y apenas tenemos 5 o 6 años con esta nueva forma de resolver los problemas penales que se presentan en una sociedad moderna tan compleja y tan grande como es, por ejemplo, México, ¿no? El estado de Michoacán. Entonces, el proceso que estamos es un proceso de consolidación. Hay deficiencias, ha habido retrocesos. Para mí, uno de los principales retos de las cuestiones que tenemos que subsanar es lograr que esos principios constitucionales, que no son una declaración de buenos propósitos, sino que son un mandato constitucional que debemos cumplir, que todos debemos cumplir para procurar y administrar la justicia, eso quiero decir con todos los que están involucrados en ella, pues que se logren materializar y hacer efectivos en el día a día de los tribunales. De las salas de audiencia hay muchas inercias y es muy difícil dejar un pasado de tantísimos años, de siglos incluso. Una cultura. Sí, es toda una cultura, es una transformación cultural. Y ahí es donde creo que tenemos todavía que romper de las ataduras y las inercias con el pasado para asumir que ahora la forma de resolución de nuestros conflictos es en una sala de audiencias, y es donde vamos a vernos y resolver los conflictos. Antiguamente, por ejemplo, parte de mis funciones aquí en esta sala del sistema tradicional era, por ejemplo, atender a los abogados o a los familiares de los imputados o de las víctimas que venían a manifestarnos pues, su preocupación o su interés por la resolución del caso. Actualmente tenemos ya prohibido constitucionalmente reunirnos con una de las partes si no está presente la otra. Y donde se reúnen los jueces con la ciudadanía es en la sala de audiencia, esencialmente. Aquí tenemos una sola audiencia en segunda instancia, pero es también donde nos reunimos, si es que nos reunimos en una sala de audiencia. Y entonces ese es un cambio que como bien señala Samuel, es un cambio incluso hasta cultural. Ahora falta la consolidación y la mejora, que sigue siendo todavía un problema. Por ejemplo, los tiempos, aun y cuando estamos haciendo todo lo posible para que los juicios se lleven a cabo rápidamente, pues todavía hay algunos que tardan algún tiempo. Pero yo tengo asuntos del sistema tradicional que llevan 20 años en trámite y que no han concluido sentencia. 20 años. Y ahora yo creo que no hay ningún asunto en el sistema acusatorio oral de los juicios orales que tenga más de 3 años de que inició y que no haya concluido con una sentencia. Entonces, sí podemos optimizar esos plazos, esos tiempos, sí, los podemos optimizar, pero eso requiere de un consenso y de una participación haciendo la parte que le corresponde a cada uno de los involucrados, porque nosotros trabajamos de acuerdo con lo que nos solicita la Fiscalía. Y también tiene ya una participación muy importante el asesor jurídico de las víctimas. Cosa que si bien existía la representación de las víctimas, la llamada que se constituían en parte civil, pero ahora tiene un papel mucho más importante también. Entonces, la Defensoría Pública también tiene un papel muy importante, los defensores públicos, y todos tenemos que estar en la misma sintonía, y estar en modo acusatorio y resolver y plantear las cosas de acuerdo como lo mandata la Constitución, el Código de Procedimientos Penales, en forma oral y pública, con la presencia de los jueces. Yo creo que ese es el gran reto que tenemos, es consolidar, y en pocas palabras, consolidar el sistema acusatorio, los juicios orales. Bien, vamos a cambiar
radicalmente un poco el tema, no tan radical porque es dentro del Poder Judicial, porque recientemente presentaron un libro, Crímenes Compartidos, en donde, bueno, pues se hizo en esta sala, se editó en esta sala, se elaboró. Platícanos cómo surge este libro. Sí, había ya comentado un poco que surge a partir de la lectura de un texto que hicimos aquí, de un libro que se llama Crímenes, de un abogado alemán, Ferdinand von Schirach, y en la lectura de esos casos que decidió publicar, pues yo le hice el planteamiento, mis compañeros dicen la ocurrencia, yo le hice el planteamiento a las personas que trabajan conmigo aquí en la sala, mis colaboradoras y mis colaboradores, que por qué no hacíamos ejercicio parecido y por qué no contábamos también nuestros crímenes. Y pues tenemos nuestra materia prima, por así decirlo, son hechos delictivos que conocemos y que resolvemos, pero bueno, una aproximación muy diferente de lo que hacemos en el día a día, ¿no? Nosotros tenemos que resolver si las personas son o no son penalmente responsables y si deben o no deben responder por el delito, el hecho que les han imputado. Eso es lo que tenemos que resolver en las salas, tanto en juicios penales como en salas penales. Si el hecho que se le imputa a una persona es un delito y si esa persona debe responder penalmente. Y eso es lo que hacemos, digamos, formalmente. Y lo que quisimos hacer aquí en esta es una aproximación a los casos que hemos tenido, reconstruirlos, pero reconstruirlos desde la ficción. Desde la ficción y no desde la realidad. La realidad es la que mata y la ficción es la que salva. Y aproximarnos a estos casos, pero desde la ficción y tratar de reconstruir el caso y buscar entre los pliegues del expediente, todos son asuntos del sistema tradicional, aquello que no conste en actas y tratar de reconstruir o desde la ficción recrear o inventar qué fue lo que llevó a ese encuentro lamentable, fatídico de dos personas que se comete un hecho delictivo. Fíjate que se me figura más como una cuestión novelesca, ¿no? Pues digo un poco más. La verdad que sí, nosotros hacemos muchos escritos y hacemos sentencias, pero no hacemos literatura ni hacemos... Okay. Y además no sabemos realmente cómo se escribe, ¿no? Entonces, para este proyecto, a lo mejor yo fui muy ingenuo en el sentido de que pensé que podíamos escribir algo novelado, un relato. Y bueno, pues pronto nos dimos cuenta del problema en que estábamos metidos, ¿no? ¿Qué te parece si en el siguiente bloque invitamos a una precisamente de las participantes del libro Crímenes Compartidos para que nos dé su punto de vista de cómo del interior surgió todo esto y cómo colaboró ella? Se llama Rebeca Olivera Romero. Sí, es estupendo. Ellos que padecieron mi propuesta y que me apoyaron, pues te pueden contar su experiencia, pero la idea fue esa, ¿no? Un trabajo de cohesión y ver de qué manera podíamos reflexionar desde otra perspectiva sobre los asuntos que tenemos. Vamos en el siguiente bloque con Rebeca y regresamos contigo para la parte final. Estamos con el magistrado Alejandro González Gómez del Poder Judicial del Estado de Michoacán. ¿Qué tal? Bueno, como les avisé, hicimos un pequeño receso con el magistrado Alejandro González Gómez para que la licenciada Rebeca Olivera Romero es una de las participantes de la edición de Crímenes Compartidos, un libro en donde, bueno, pues narran casos, dicen, es con ciencia ficción, de delitos, pero que sí. Rebeca nos explique, primero, bienvenida, y luego nos explicas de qué se trata. Muchas gracias. Bueno, pues el libro de Crímenes Compartidos
Es un trabajo que realizamos con el doctor Alejandro González. Cada uno de los que integramos parte de la sala, de la primera sala penal de la que es titular, tomamos algún caso que nos llamara la atención y, bueno, a partir de ese caso empezar a imaginar cómo pudo haberse, las razones que pudieron haber llevado a la persona acusada o a la víctima hasta esa situación en la que se vieron envueltos. Y pues... Participaron, me decía fuera de grabación, el magistrado, casi todo el personal de esta sala. Sí, así es. Que faltó uno que no quiso. Sintió temor. Sintió temor. Tienes una lista, ¿verdad? Sí, tengo una lista de mis compañeros. Aunque eso fue en la etapa de la pandemia. Previa a la pandemia. Previa a la pandemia. Sí, ya tiene varios años. ¿Y ya no están todos? Ya no, actualmente los que participaron. Ya no estamos todos los que participaron, ya no están. Hay unos que ya están ejerciendo funciones como jueces de control. Hay otros que están dentro del sistema de justicia penal acusatorio, trabajando como funcionarios. Pero ¿nos puedes decir los nombres de quienes estuvieron participando y salieron de estaban y están en esta sala? Bueno, pues estuvimos participando con el doctor Lourdes Alejandra García Rendón, que actualmente se desempeña como proyectista, Guadalupe Rodríguez Magallón, que es la secretaria de acuerdos de la primera sala penal, Elizabeth Bravo Bello, oficial de la sala, José Antonio Mandujano Sarabia, notificador, Yolanda Parra Durán, escribiente, Edna Belén Valladares Fernández, que también es escribiente, Luis Fernando Díaz Parra y Mario Sotelo Rodríguez, ellos son jueces de control actualmente, Eleazar Mendoza García también es juez de control, Marcela Guadalupe Esquivel Piedra es jefa de la unidad de sala. Diana Gabriela Arreola Mora, jefa de unidad de sala. El anterior y ella están en el sistema de justicia penal acusatorio. Marcela Camacho Vega, también escribiente de oficialía de partes en materia laboral. Y Gisela Zárate Contreras, actualmente trabaja fuera de la institución. Y yo, que soy proyectista en la sala con el doctor Alejandro. Olivera Romero. Rebeca Olivera Romero. ¿Y qué es cómo participaste? ¿Qué hiciste, digamos, en particular? Bueno, yo escribí un cuento, que es el último que aparece en el libro. Trata la historia de una mujer que fue sentenciada por el delito de homicidio en agravio de otra mujer que era esposa del hombre con el que ella sostenía una relación sentimental. Entonces es algo, pues, muy trágico, porque la forma en que muere, la acusada participa, se hace pasar por la mejor amiga de la ofendida, logra crear confianza en ella y pues en una de las invitaciones que le hace a que conozca su casa, la priva de la vida y luego oculta su cadáver. Y ella misma, la acusada, participa en las acciones de búsqueda. Incluso ella crea o forma un grupo de búsqueda de su amiga y pues claro, no la encuentran a la ofendida hasta días después que ya su cadáver está en el cauce de un río. Entonces, pues es una historia que hubo que imaginar muchas cosas. Pues yo diría demasiado, ¿no? Sí. Y además ¿Qué es lo que la pone... lleva? Y todo por qué razón ella decide privar de la vida a su amiga
y esposa de la persona con la que ella sostenía una relación, que él había decidido ya terminar con la sentenciada y continuar con su esposa. Entonces, Además muy escalofriante, ¿no? sí. Y por lo que estás charlando, platicando, como que la mujer que cometió el homicidio, como que tenía sangre fría, ¿no? Como le llaman. Pues sí, podría decirse que sí. O sea, es que es difícil imaginarse o pensar cómo una persona puede hacer ese tipo Tanta de maldad, cometer por ejemplo, esos tipos de claro. crímenes. ¿Cuánto tiempo te llevó y le pusiste obsesión? Ajá. ¿Por qué obsesión? ¿Cuánto tiempo te llevó? Porque creo que la acusada se obsesionó con esta persona, con el señor y con el esposo de la víctima. Y creo que pues ya no veía más allá más que su deseo tal vez de venganza hacia él, porque él había decidido dejarla y volver con su esposa. Por eso, pues, como que se obsesionó. Sí, ¿y cuánto tiempo te llevó esto? Pues bastantes meses. Primero estuvimos con el maestro Raúl Mejía, nos empezó a dar clases. Raúl Mejía, ¿quién es? Es escritor. Ajá, y ¿Fue el que les dio un taller? Él nos dio un taller, fue nuestro maestro de taller de redacción, y pues nos ayudó a ir a saber seleccionar cuál caso de los que nos llamara la atención podríamos escribir, las formas en que podríamos escribirlo. Y después de ese taller, que no recuerdo si duró 6 meses o algo así, empezamos a redactar nuestra historia y a imaginar, que fue lo más difícil. Oye, Rebeca, ¿y no te obsesionó eso? Pues más bien como ¿Podías que... dormir en paz? Pues sí puede dormir uno en paz, porque realmente el escribir esa historia es como una forma de hacer catarsis, o sea, todos los asuntos que leemos, los casos que el doctor tiene que resolver y que nosotros leemos, pues es difícil. A veces sería difícil dormir si no hiciera uno ese tipo de ejercicio. ¿Qué es lo que finalmente, algo breve, qué es lo que te dejó hacerlo? Esto nunca lo habías hecho, me imagino. No, nunca lo había hecho, nunca había escrito. ¿Qué te dejó? Me dejó una gran satisfacción, porque pues pude hacer algo que yo pensaba que jamás iba a hacer o que no iba a poder hacer. O sea, no iba a poder escribir una historia. ¿Cómo? O sea, yo decía, ¿cómo voy a escribir una historia? Bueno, ya escucharon a la abogada Rebeca Olivera Romero, y pues te agradecemos. Gracias. Y pues yo diría que un buen ejercicio, yo más que bueno, un magnífico ejercicio el que hicieron ustedes. Regresamos con el magistrado Alejandro González Gómez. Y bueno, luego de escuchar, yo diría, un dramático relato que nos dejó con gran sabor, el de Rebeca Olivera, durante su exposición, que nos dijo de crímenes compartidos, participante en este libro. Pues regresamos con el magistrado Alejandro González Gómez. Y bueno, pues platícanos. Yo le preguntaba a Rebeca si había sido durante la pandemia, dijo que fue un poco antes, pero la pandemia siguió ese proceso de la elaboración del taller de redacción, luego la elaboración, el redactar, pero también queremos saber cuánto tiempo les llevó a cada uno, porque son diferentes. Sí, el trabajo sí se nos atravesó la pandemia, ¿no? Y la pandemia... Y además también tuvimos que concluir nuestro taller de edición, porque nuestro
nuestro maestro Raúl Mejía se fue a dar un curso a Florencia y entonces ahí se concluyó con la entrega. Él hizo las observaciones, cada quien las adoptó, las aplicó a su texto y posteriormente ya me entregaron a mí los textos y ya cayó la pandemia, ¿no? Y entonces al caer la pandemia también hubo un proceso de edición de los textos que yo llevé a cabo junto con los autores, estuvimos editándolos, puliéndolos, un poco para darle un cierto contenido más o menos uniforme, ¿no? De estructura más que contenido, porque cada contenido es único, y darle un contenido más o menos, una estructura parecida a los textos y suprimir algunas cosas que estaban de más o agregar algunas cosas que se consideraban importantes. Y entonces ya se concluyó. Yo recuerdo que antes de la pandemia, antes de que se decretara el primer encerrón, que fue como en marzo de ese año fatídico, que no recuerdo, creo que es 2020, ¿no? Sí. Y entonces, yo, de hecho, lo que yo hago en este trabajo, mi contribución es que cuento la historia de las historias, cómo se hizo este proyecto, y lo terminé en enero, febrero, pero todavía ni tan siquiera hago alguna referencia, alguna alusión a lo que se nos venía, ¿no? De la pandemia. Y la pandemia, ahí lamentablemente entra la pandemia y la pandemia pues retuvo todo, ¿no? O detuvo todo, y eso tardó mucho tiempo en volverse a retomar el proyecto con la editorial Ubiyús y el editor Armando Telles, que nos había ofrecido publicar este trabajo, como finalmente se hizo en una primera edición. Y luego en la segunda edición se incorporó, en esta que se presentó, se incorporó una colega magistrada y amiga, la magistrada Ángeles Yanderal, que ella hizo un curso de escritura creativa en la Universidad de Salamanca, y el trabajo final de su máster es precisamente un cuento. Y ella redactó un cuento que es el que abre esta segunda edición. Es un cuento fantástico, ese sí es cuento totalmente, que se llama Loca o Cuerda, historia de una jueza. Y es un cuento muy bonito, muy cortito, muy interesante, que también tiene que ver algo con la profesión y con lo que hacemos. Sin destinatario. Sin destinatario, ¿no? Yo creo que de eso estamos casi todos. Y bueno, eso fue más o menos cómo se dio el trabajo de conformación de esta obra colectiva, y que en el fondo también llevaba una idea de el trabajo, si bien sobre todo en un tribunal de carácter unitario, unipersonal, como decimos, es decir, que está a cargo de una persona, un magistrado, un juez. Las decisiones, la decisión la toma, le corresponde a uno, y es lo que tiene que hacer uno, decidir los casos que se someten a su consideración. Pues la verdad es que el análisis y el estudio de los asuntos es un trabajo que se hace de manera colectiva. Es un trabajo de equipo, y bueno, pues esto también tenía como objetivo pues reforzar el trabajo y la comunicación que hacemos con todo el equipo de trabajo que yo tengo. Fundamentalmente son colaboradoras, tengo unos colaboradores, algunos de los que participan ahí, 3 de ellos ya son jueces, están ya en funciones como jueces de oralidad, y algunas otras, inclusive 2 compañeras que participan con uno de los trabajos. Ellas eran de lo que llamamos meritorias aquí, no trabajaban formalmente. Ya están trabajando con nosotros en el Poder Judicial, pero en algunas otras áreas. Y bueno, pues hay un movimiento normal y natural por la función, la carrera judicial. Y pues así está conformado el libro, y esperemos que podamos irle agregando algunas otras historias. Oye, Alejandro, si dijéramos, o tú dijeras, ¿a qué público, a qué sector de la sociedad va destinado o dirigido esta lectura? ¿A quién dirías? Pues es a un público general, la verdad.
la verdad, yo creo que sería el público en general, sí creo que tiene algún destinatario en el ámbito de las, digamos, de lo que se llama la procuración y administración de justicia en sentido amplio. Yo creo que viniendo de un trabajo que se hace o que se origina dentro de una sala del Poder Judicial, yo creo que sí los destinatarios principales podrían ser los lectores, los propios administradores de la justicia, pero creo que no tan solo, ¿no? Porque como está redactado, no desde una perspectiva técnica, sino desde la ficción, y son relatos para cualquier persona, ¿sí? Que le guste un poco, digamos, lo que podría llamarse la novela policíaca. Tampoco es para cualquier tipo de lector, porque pues son tragedias humanas las que se relatan aquí, algunas pues muy crudas y muy crueles. Y bueno, pero pues así es la realidad, de donde se recrea desde la ficción las cosas que pasan. Entonces sí, quizás hay un público que le guste este tipo de literatura. Por cierto, por ejemplo, tenemos una colaboradora que ella es una gran lectora de novelas de ficción y participa con dos o tres relatos, porque a ella se le hizo muy fácil, ¿no? Hubo sorpresa aquí. Una sorpresa increíble. Nos llevamos el que abre después en esta segunda edición, el de los 3 demonios. Mucha gente no ha podido seguir leyendo el texto después de que lee los 3 demonios, y no me acuerdo cuál es, se me va el nombre. ¿Por qué? ¿Por qué no puede? Porque es muy duro y muy cruel. Yo cada vez que lo leo termino llorando. El que nos dijo Rebeca también, el relato de Obsesión también. Estos son también terribles. Se nos está acabando el tiempo. Creo que nos vamos a quedar pues, a 3/4, no a medias, pero a 3/4. Finalmente, se vende, se regala. Bueno, el libro es una edición de Ubiyus y está a la venta. Tenemos unos pocos ejemplares todavía a la venta, y se puede, lamentablemente no tiene, para esta obra no está disponible en electrónico, es solamente edición en papel, y lo tiene a la venta el editor, está en su página. Aquí se quedaron algunos libros todavía, y está todavía nos hicieron favor en la biblioteca aquí en nuestra biblioteca, de tener los libros, y los están vendiendo los que nos mandó el editor para la presentación. Magistrado Alejandro González, ¿cuántos libros podemos ofrecer a los televidentes? A los televidentes, de mi parte, yo les ofrezco 3 más de los que están aquí. 5 en total, pero este es mío. Bueno, pues entonces 4. No, serían 5, ¿no? Te agradecemos mucho, se terminó el tiempo, y bueno, seguimos pendientes, y pues no digo que éxito, pero porque ya lo tienen. Entonces, enhorabuena por el libro. Muchas gracias. Gracias, Samuel. Un gusto estar contigo aquí.